Arratsaldeon, guztioi eta ongi etorri a Vienen los Marrones. Bueno, bienvenidos a todos. Y somos los Marrones, Tony a mi derecha, Miquel a mi izquierda y sobre todo el invitado Sani Ladan. Un aplauso para él. Gracias. Kinari. Y ya que hacemos... Y tenemos a Kinari con nosotros también. Ah, yo también. Y queremos también dar este agradecimiento especial a los cámaras, Wencat, Raúl, Juan, Miquel, que muchos domingos estáis con nosotros, y sobre todo recordaros que podéis ver todos nuestros episodios en YouTube y es gratuito. Y os agradecemos el feedback también. Y bueno, muchas gracias también al Servicio de Convivencia y Diversidad de la ciudad por contar con nosotros un día más. Y nada, decir que primero vamos a hacer una breve presentación del invitado Sani Ladan y luego haremos una reflexión entre los cuatro, porque este es un formato de conversación y de reflexión colectiva. Bueno, Sani, ya sabemos que tienes una trayectoria larga a nivel personal y profesional, pero es africano de origen camerunés, graduado en Relaciones Internacionales, diplomado en Ciberinteligencia, con un máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia. Ha conjugado formación académica y experiencia práctica en el mundo global. Fue asesor en el gabinete de la ministra de Derechos Sociales del Gobierno de España en la 14ª legislatura. Como analista geopolítico, conferenciante y divulgador panafricanista comprometido, es miembro de la asociación ELIN y forma parte del patronato de Fundec, organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes. También es creador del podcast África en un clic y colaborador habitual en el programa Mañana Más de Radio Nacional de España, desde donde impulsa una narrativa diferente sobre África y las diásporas africanas. También es autor de La Luna está en Duala, obra donde ofrece una reflexión estratégica y penetrante sobre la relación asimétrica entre Europa y África, así como sobre las migraciones, el conocimiento y la justicia epistémica. Bueno, Sani, no es poco. Te has enrollado mucho. Sí, bueno, no sé, para empezar, ¿qué te parece, no sé, así para romper el hielo y empezar suave, ¿cuál dirías tú que es la pregunta que te hacen más, que más te hacen en las entrevistas? A ver, en primer lugar, gracias por esta amable presentación larga. Y gracias por invitarme. Es un placer siempre estar en Vitoria, en Gasteiz. Y también por el recibimiento y la acogida que me da siempre la gente cuando vengo aquí. A pesar del frío y la lluvia. Sí. Hace mucho frío y cada vez que vengo llueve. Eso también. No sé siempre por qué. Está oscuro. Eso también. Pero hoy ha salido un poco el sol hoy cuando he llegado. Sí. ¿Cuál es la pregunta que se me suele hacer en entrevistas? Generalmente en entrevistas la gente se suele enfocar más en mi periplo migratorio. Es decir, a la gente le gusta más. Cuanto más morbo tiene, más drama. Cuanto más drama, más morbo, sí. Mejor. Entonces la gente se suele como enfocar más en ese tipo de preguntas relacionadas con mi periplo migratorio. Y vale. Espero que no vayáis a ir por ahí. No. Y para no meter la pata, ¿cuál es la pregunta que te gustaría hacer? ¿Cuál es la pregunta que me gustaría hacer? Sin falta. La que no me han hecho todavía. ¿Qué es? ¿No nos la vas a decir? La dejo así. Las que todavía no me han hecho. Ahí va a estar la puntuación del podcast, ¿no? Que nos vas a dar después. Nada, esta gente no es la pregunta adecuada. No hemos acertado todavía. Vamos a ello. Bueno, yo creo que vamos a empezar entrando ya en algunos temillas un poquito más marroneros.
Y bueno, yo no sé si os habéis dado cuenta, es bastante, a mí me resulta bastante curioso y es una cosa en la que me di cuenta escuchando a Mohamed Ali. Sí. Y él hacía una reflexión en la que él decía, a todas las personas se las llama por su lugar de origen, ¿no? A las personas chinas se las llama chinas, a las personas japonesas se les llama japoneses, a los estadounidenses, a los ingleses, etcétera, ¿no? Pero solo hay un tipo de gente a la que no se le llama por su lugar de procedencia, sino que se le llama por un color, ¿no? Y a mí me resulta bastante curioso el hecho de que únicamente hay un grupo de gente a la que se le llama negra. Y bueno, luego también es curioso, ¿no? Están los negros y están los blancos. Yo tengo mi teoría, ¿no? al respecto, pero no sé si alguna vez le has dado una vuelta y si tienes alguna explicación del motivo de que esto sea así. A ver, es importante decir también desde dónde se hace desde dónde se llama a la gente así, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un constructo. Lo negro es un constructo que se ha hecho desde la negatividad, generalmente cuando hablamos. Por eso tiene también ese peso. Y últimamente estamos viendo como una especie de reapropiación de lo negro. Cuando digo reapropiación yo me reapropio lo que históricamente se ha creado para, vamos a decirlo, oprimir. Desde la negatividad, yo me lo reapropio para demostrar lo orgulloso que soy, el orgullo negro, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo. Antes era más complicado, ¿no? Incluso pues a la gente, evidentemente el color de piel no es un jersey que te puedes poner hoy y te lo quitas mañana, es algo que llevas contigo toda la vida. Pero hubo momentos en los que la gente no tenía ese orgullo y a día de hoy sigue habiendo gente, dependiendo del contexto en el que se encuentran, no sienten ese orgullo. Pero afortunadamente también vemos que cada vez hay más gente que se reapropia esto, que sientan ese orgullo, precisamente por el trabajo también que se ha venido haciendo desde las comunidades para quitarle ese peso, esa carga y bueno, considerarlo como lo que es, ¿no? en este caso. Ahí hay un debate, ¿no? También, porque claro, estamos aceptando o estamos reapropiándolo, pero luego también cabría discutir si debemos reapropiarnos o no de ese concepto, que luego también muchas veces se da por hecho, ¿no? No, es que muchas veces se dice, no, es que sois negros. Y dices, a ver, vamos a empezar a analizar aquí el daltonismo de la gente, porque yo todavía no he visto ningún negro. He visto gente marrón. He visto gente marrón con diferentes tonos de marrón, pero he visto gente marrón. Y luego está la cuestión, o sea, tengo que aceptar yo que la blanquitud, que los blancos nos categoricen a nosotros como negros y se categoricen a ellos mismos como blancos, cuando ni ellos son blancos ni los otros son negros, pero sí que eso lleva toda una carga simbólica, como estabas mencionando, ¿no? O sea, donde lo blanco es la pureza y es el conocimiento y es la iluminación, es todo lo positivo, mientras que lo negro es todo lo negativo, ¿no? Entonces ahí cabría, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el tema del orgullo, de los orígenes, pero también ahí cabría, ¿no? una discusión respecto de ¿debemos aceptar ese marco? Claro, el problema viene cuando te quedas donde te encasillan. Claro. Evidentemente, reapropiarse y sentir ese orgullo es un paso, pero de hecho últimamente pues, se ve en muchísimos sitios donde la gente no solamente después de reapropiarse esto y sentir ese orgullo, sino que hay términos que van surgiendo también dependiendo de cómo se define la gente, cómo se define la gente, ¿no? Y creo que ahí también está también la creatividad de la comunidad, cuando digo una comunidad mucho más amplia, tanto en términos de tonos de colores, a veces cuando dicen que nos parecemos los negros, yo creo que no hay ninguna comunidad que yo conozca con tanta diversidad
en términos ya sea de fenotipo, incluso en el continente africano, no toda la gente del este de África, en su fenotipo no tiene nada que ver con la gente del oeste de África. Sí, pero eso pasa un poco lo mismo con Asia. Efectivamente. Al final siempre se generaliza, que es reducirle a todas las personas en un grupo único para que tú no puedas salirte o reapropiarte, ¿no? Ahí está. Entonces la idea es salir de esa caja donde nos meten a todo, ¿no? Últimamente pues se habla de, ¿cómo se llama el término este? El wokismo. También, que es un término que se ha convertido en una caja un cajón desastre, donde cualquier cosa que no cabe dentro de la normatividad se mete en lo wokismo, y ahí encuentras prácticamente de todo, ¿no? Es la capacidad de poder salir de esa caja. Y bueno, Vale, yo creo que me toca a mí. Yo no voy a romper hielo, lo que voy a intentar es solidificar, no, bueno, más que solidificar, voy a derretir el hielo. Vale. ¿Te vas a poner caliente o qué? Tú eres panafricanista. Yo me siento y soy panafricanista. Y me interesa realmente lo que está pasando en África. Y voy a aterrizar y puntualizar en la zona del Sahel. Vale. Si decimos que las independencias de África se pueden llamar independencias simuladas, ¿podríamos llamarle independencias simuladas? A ver, antes de todo, cuando hablamos del panafricanismo, para que la gente lo entienda, es una filosofía política, podemos decir. Algunos lo consideran también como una ideología que habla de la emancipación completa del continente africano, ya sea desde un punto de vista cultural, económico y político, no solamente del continente africano, sino de la diáspora africana, es decir, africanos y africanas que están fuera del continente, ya sea a través del suceso histórico y desgarrador de la esclavitud, o la diáspora contemporánea, que es la que conocemos a través de las migraciones actuales. Entonces, resumen sería esto el panafricanismo, ¿no? Que habla de la unidad del continente africano dentro de su diversidad. Hablar de la independencia del continente africano, esa era la pregunta, ¿no? Que si es una independencia. Ningún país africano es independiente, aunque suene duro, es importante decirlo, ¿no? La independencia que consiguieron la mayoría de los países africanos en los años 60 es una independencia ficticia, porque cuando se pedía a las exmetrópolis descolonizar, a través de Naciones Unidas, descolonizar a los países, que digamos las antiguas colonias, lo que hicieron fue irse sin marcharse. Es decir, hay una presión a nivel internacional que nos están diciendo que el mundo actual no se puede concebir que haya potencias que tienen colonias, que ojo, todavía hay potencias que siguen teniendo colonias. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Pues deciden atar a estos países africanos a través de los acuerdos de cooperación económico, los acuerdos de cooperación político, los acuerdos de defensa, en el que se van desde la metrópolis, están controlando y dejan a los que se entiende como la intelectualidad africana, la inteligencia africana, que es lo que se conoció en aquel momento, es decir, a los propios africanos que habían estado participando, algunos en esa época, la élite que se entiende, les dejan, digamos, la gestión de la administración colonial, vale, pero se van. Ojo, ahí vamos después, ¿no? Pero no quiero llegar yo. Pero hubo dos tipos, ¿no? Se habla de que la administración británica, cuando se quería ir, se puede decir que se fueron y no ataron
a las excolonias a través de esos acuerdos, sino que les dejaron la gestión, digamos, de sus países. Pero la administración francesa, por ejemplo, sí que se aseguró de dejar algunos acuerdos. Uno de los acuerdos tiene que ver también con las monedas del franco CFA, que luego seguramente hablaremos, pero que para que entendamos, los países africanos no han conseguido su independencia, porque cuando hablamos de independencia hablamos de soberanía, y en relaciones internacionales, cuando hablamos de soberanía, hablamos de un Estado que tiene el control de su territorio, que tiene el control de alguna manera de la población, que tiene el control de, digamos, sus espacios aéreos, sus espacios marítimos y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el control también a nivel político y a nivel económico. Pero a día de hoy, pocos países africanos tienen esa soberanía en esos términos. Vale, ¿cómo acepta el franco CFA? Creo que la mayoría, bueno, no sé, igual es mucho pedir, ¿no? Pero ¿cómo podías describir o darnos unas cuantas pinceladas cómo afecta el franco CFA a los países que todavía son sometidos con la moneda prácticamente francesa, ¿no? A ver, el franco CFA, para que la gente sepa lo que es una moneda colonial. Es una moneda que la creó el general de Gaulle en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, y es curioso porque el mismo sistema económico que aplica de Gaulle a los países africanos a través de esta moneda es lo que los nazis aplicaban a la Francia ocupada por los nazis. Es decir, de Gaulle aprende de esto para poder aplicárselo a los africanos. Se crea en el 45, actualmente hay 14 países africanos que utilizan esa moneda. Antes se llamaba franco de las colonias francesas de África, pero ahora, como va pasando el tiempo y lo de colonia no es guay, se cambió a franco de la cooperación francesa en África. Entonces se quitó colonia y se puso cooperación en eso de... Y con esa palabra todo queda bonito. Queda bonito, pero sigue siendo la misma moneda. Estructuralmente. ¿Y cómo está estipulada esta moneda? Es una moneda que, como decía, la utilizan 14 países africanos, en el que se fabrica en Francia, en Chamelières, en un suburbio de Francia. Ahí es donde se fabrica esa moneda. Es decir, todos los países africanos que utilizan esta moneda, si quieren comerciar, por ejemplo, con China o con Rusia, China viene, coge el petróleo en un país de la zona del franco CFA. ¿A quién paga? A Francia. No paga a ese país, paga a Francia. Porque Francia es quien se encarga de la convertibilidad de esa moneda, ya que en el mercado internacional se comercia en dólares. Entonces se paga a Francia en dólares y Francia se encarga de fabricar los papeles de franco CFA con su maquinaria y se lo lleva a estos países, habiendo guardado el 80% en el Tesoro francés, que es una caja que se llama la Caisse des Comptes, que lo guardan ahí. Es decir, el Tesoro francés, del que depende el Ministerio de Economía de Francia, guarda el 80% de la ganancia de estos países africanos. ¿Y ese 80% estos países lo pueden recuperar? No, ese 80% es como cuando tienes a tu hijo o tu hija, que cuando viene alguien de visita a casa y le da dinero, tú coges ese dinero y lo guardas. Pues tú no se lo vas a dar, o igual comprarás algo y se lo da. Además está muy bien el símil, ¿no? Porque para que la gente lo entienda, así es como funciona. Es decir, de ahí ese dinero no sale. Ese dinero solamente puede salir para cooperación. No. Ese dinero primero sale
cuando hay un país que hay que rescatar, es decir, es como el bote común. Cuando hay un país que está en dificultad, se saca de ahí y se da como una especie de ahí interviene la cooperación a través de la Alianza Francesa de Cooperación, ADF. Entonces se da y eso entra como si fuese el presupuesto de cooperación de Francia. Se rescata a ese país. Es el único momento en el que se puede meter la mano dentro de esta caja. ¿Se sabe dónde va ese dinero? Nadie sabe absolutamente dónde va ese dinero, pero está ahí en Francia y evidentemente circula dentro de la propia economía francesa. No solo esto, dentro de estas diferentes... Un momento, Sani. Sí. ¿Quién decide cuándo se puede sacar el dinero de ahí? Ahí está. ¿Cómo se decide en la zona franco? Hay dos bancos centrales. El Banco Central de los países de África del Oeste, que tienen su franco CFA, y el Banco Central de los países de África Central, que tienen también su franco CFA. Ojo, todas esas monedas se fabrican en Francia, pero las dos zonas económicas no se pueden intercambiar. Es decir, si yo de Camerún salgo con el franco CFA de Camerún y voy a Senegal, siendo una zona franco CFA, no puedo comprar nada con esta moneda, ya no me vale si salgo de la zona de África Central. Si salgo de España, voy a Portugal, mi euro ahí no vale. Ahí está, sería algo parecido, ¿Por qué se hizo esto? Para impedir el intercambio económico entre estas dos zonas monetarias. ¿Quién decide? El gobernador de Francia, porque dentro de los bancos centrales, ¿qué hizo Francia? Puso a un administrador francés, más los administradores locales. ¿Cómo se toman las decisiones? Por unanimidad. Y si hay un francés ahí, tomar una decisión por unanimidad es complicado. Todo ese mecanismo es para entender cómo el colonialismo sigue funcionando a día de hoy. Es más, es una anomalía dentro de todo el sistema internacional que la moneda o el futuro económico de más de 180 millones de personas resida en manos de la excolonia. Es como si el euro se fabricara en los Estados Unidos. Es como si la Fed, lo que es la Reserva Federal Americana, fuese la que decidiese qué cantidad de euros se mandaría, por ejemplo, a España o a Francia. Pues exactamente es lo que está ocurriendo y estamos en el 2025 y en el siglo XXI. Eso nos daría para unas 3 horas más, porque es profundo. Sí. Vale, ya te suelto, pero yo tengo otra pregunta porque ahora mismo estamos viviendo un momento bastante crítico, el genocidio que estamos viviendo tanto en Sudán del Sur como en el Congo, ¿no? Vale, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué guerras como estas no tienen el mismo impacto a nivel internacional o a nivel de prensa a nivel internacional como las demás guerras? ¿Por qué sigue siendo todavía África una zona de no ser? A ver, por varios motivos. Y uno de los motivos es porque la comunidad internacional entiende que la naturaleza de los africanos es matarse entre ellos. Eso no es noticia. Suena duro, pero es así. Es decir, a nadie le sorprende que te dicen que haya una guerra en el Congo o que haya un genocidio en Ruanda. Es el pan nuestro de cada día. De hecho, ¿cómo se explican los conflictos en África a nivel de la comunidad internacional? Es que la tribu A se está peleando con la tribu B. Este es el relato histórico. Entonces, cuando a ti te dicen esto, al final no es algo excepcional para ti, para la comunidad internacional. Y como no es algo excepcional, es la norma. Se ha normalizado. Esto por una parte. Y segundo, porque no hay que olvidar que son negros. La cosa cuando no se nombra no existe. Son negros que se están matando, vamos a decir.
Y siempre lo que nos dicen de estos conflictos, como comentaba antes, es que tribu A se pelea contra tribu B. Pero lo que hay detrás de esto, nadie lo cuenta. El segundo motivo es precisamente esto, porque si se cuenta lo que hay detrás de esto, al final, pues abriremos un poco más los ojos en relación a lo que está pasando en estos países. El mayor genocida de la historia de la humanidad, si preguntas a la gente, te van a decir que es Hitler. Totalmente, sí. Pero si miramos la historia, Hitler, cuando se habla en términos de número, estamos hablando de unos 6 millones. En los estudios que verás, los documentales, verás que se habla de unos 6 millones, el genocidio que cometió. Pero el rey Leopoldo II de Bélgica cometió un genocidio de más de 10 millones de personas en el Congo. Entonces, si lo comparamos, ¿quién es el mayor genocida de la historia de la humanidad? La gente te seguirá diciendo que es Hitler. Pero los números nos dicen otra cosa. Pero claro, cuando lees discursos sobre el colonialismo de Aimé Césaire dice que lo que se reprocha a Hitler no es el haber cometido el genocidio en sí, sino el hecho de haber cometido el genocidio en pleno corazón de Europa y hacia las personas blancas. Y ahí ese matiz es lo que nos dice por qué algo que está ocurriendo en el Congo no interesa a la gente. Es más, si quieres parar lo que está ocurriendo en el Congo, aquí la gente no tendrá su uranio, la gente no tendrá su coltán, la gente no tendrá su litio para su coche eléctrico. Aquí avanzamos hacia una transición verde, una transición ecológica, sostenible, mientras estamos contaminando ahí, mientras estamos generando guerras ahí. Pero ¿a quién le interesa que tú le digas que el confort que tiene ahora aquí es a costa de ese niño de 9 años que está trabajando en la mina de coltán en el Congo? Prácticamente a nadie. Es más, si traes ese discurso, es molesto, porque estás ya señalando el privilegio. Y mucha gente desde ese árbol del privilegio no quieren bajar. Entonces, el caso del Congo es muy interesante porque creo que era Fanon quien decía que el mapa de África, si lo pones del revés, es como un revólver. Y el gatillo se encuentra justo donde está el Congo. Y quien controla esta zona controla África. Y hay historiadores como Hamzat Bukhari que decía que el día que el Congo se levante, se levantará todo el continente africano. Es decir, es el corazón mismo de África. Y la historia de la humanidad, cuando se fueron a por las personas esclavizadas, las primeras zonas por donde empezaban a sacar a la gente era en esa zona del Congo. Y luego durante la revolución industrial, cuando querían hacer su revolución en Europa para sus industrias y todo el desarrollo que vimos aquí, ¿dónde fueron a parar primero? También en el Congo. Y ahora con la revolución digital, ¿dónde están? De nuevo en el Congo. Es decir, coge el Congo, coge la zona de Sudán, que está también la parte del Cuerno de África, donde está el estrecho de Bab el-Mandeb, que por ese estrecho pasa el 70% del comercio mundial. Es decir, quien controla esa zona del Cuerno de África, donde está un país pequeño así, Djibouti. En Djibouti hay por lo menos 13 bases militares de las grandes potencias. ¿Por qué? Para controlar esa zona del estrecho. No sé si os acordáis de cuando hubo una embarcación que se quedó bloqueada en la zona del canal de Suez y parecía que el mundo se iba a acabar porque por ahí pasan precisamente todo lo que consumimos, la gran mayoría de esa. Entonces, controlar esa zona también es controlar una parte del comercio mundial en ese sentido. Bien.
Claramente que la respuesta puede ser, podemos seguir hablando infinitamente de ese tema, pero yo creo que tenemos otras preguntas que, y el tiempo nos come. Además, podríamos estar aquí 3 horas. Está muy bien además el remarcar, ¿no? El tema de, a mí me ha interesado mucho el tema de los genocidios que has mencionado. Porque no es que ahora se esté llevando a cabo un genocidio, sino que se han llevado a cabo por parte de los europeos en sus colonias diversos genocidios que no han entrado en los libros de historia, que no han sido tenidos en cuenta y nunca nadie ha sentido la necesidad de reunirse en las diferentes naciones para acordar unas leyes internacionales para que esas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Ha pasado en Namibia, pasó en Congo, pasó en Kenia, en Ruanda, ha pasado en muchos sitios, ¿no? Y nunca se ha tenido en cuenta. Pero tirando de este tema, a mí me gustaría llevar también la cuestión al día en el que África se sacuda de encima, ¿no? De una vez que se emancipe. Sí, eso es la emancipación de África, y parece que hoy en día parece que puede ser un momento adecuado para ello, dadas las relaciones que África está construyendo con países asiáticos, ya sea con China, ya sea con India, ya sea con Rusia. Puede ser un buen momento, claro, la cuestión está, África debería de intentar mejorar sus relaciones con Europa, debería coger y decir, mira, mis relaciones contigo nunca han sido fructíferas, siempre me han traído, o la grandísima mayoría de las veces no me han traído más que dolor, guerras y sometimiento, y voy a ver si con estos nuevos socios con el sur global puedo desarrollarme un poco mejor. Claro, eso no... O sea, eso ya está ocurriendo. De hecho, por eso Europa está muy nerviosa actualmente. Esto está ocurriendo. Hay un cambio de paradigma dentro del sistema internacional. Hemos visto con la creación de los BRICS que van avanzando cada vez más. Se habla más de las relaciones sur-sur, se habla más de relaciones bilaterales entre países del sur. Hay un auge de nuevas potencias. Durante mucho tiempo solamente había un socio, de alguna manera Occidente, que hacía y deshacía, y hoy en día pues hay voces dentro del sistema internacional que están cambiando un poco la regla de juego. De hecho, por eso cada vez que he ido a dar una conferencia o algo, siempre alguien del público ha salido a decirme: has hablado de Occidente, de Europa, de no sé qué, y China y Rusia, que están haciendo una nueva colonización y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué hay de Rusia? ¿Qué hay de China? Los africanos de nuevo están siendo colonizados. Claro, de nuevo se infantiliza a los africanos, ¿no? Es decir, yo creo que los africanos son lo suficientemente maduros para saber con quién tienen que relacionarse, cómo tienen que relacionarse. Y si nos equivocamos, es nuestra equivocación. Efectivamente, tienen también derecho a equivocarse, claro. Pero hay como unas lecciones que vienen desde Europa, ¿no? Yo escuché cuando Borrell era el alto comisionado de la diplomacia europea, que él decía: estamos perdiendo a África, tú pierdes lo que es tuyo. Pero esa es la visión que han tenido desde hace mucho tiempo. Entonces ahora África ha entendido que tiene que diversificar sus relaciones a través de los nuevos socios y tal. Entonces, mejorar la relación con África, eso es cosa de Europa, si quiere. Sí. Bueno, porque hay una nueva generación de africanos que no es la generación de los colonizados. Es una generación de africanos que se asumen como africanos y africanas, que quieren que si se va a hablar, que se hable de tú a tú en torno a un tema, desde el respeto, porque como digo siempre, durante mucho tiempo se ha hablado de África sin África. Se ha hecho acuerdos en nombre de África sin África. La resolución de Naciones Unidas que llevó a cabo el bombardeo en Libia en el 2011 con Sarkozy, Barack Obama y todo esto, los africanos no querían de esa intervención porque dijeron: ojo, si se lleva a cabo una intervención en Libia, el Sahel se convertirá en una de las zonas más inestables del mundo. Y hoy en día es lo que estamos viendo. Entonces, como se dice en geopolítica que si
hay unas negociaciones y no estás presente, en torno a una mesa y no estás presente, entonces eres tú el menú. Y durante mucho tiempo África ha sido el menú. Y a día de hoy, la nueva generación está como cambiando la regla de juego. Llegaremos ahí. No te apures. Un poco quitar el paternalismo, ¿no? Desde la mirada que se les ha visto desde Occidente. Efectivamente. Entonces es replantear una nueva forma de relacionarse. Y ojo, últimamente Europa habla de un nuevo acercamiento hacia África, pero le sale esa parte siempre. Sí. De paternalismo, ¿no? Hace poco hubo la cumbre Unión Africana-Unión Europea. Los europeos fueron a hablar de migración, de cómo se puede hacer para que no vengan más africanos aquí. Sí, vale. Y de cómo tienen que seguir explotando los recursos en el continente africano. Es decir, África trae temas encima de la mesa, no se habla de estos temas, se habla de los temas que trae Europa. Y cuando acaba esas cumbres, es la 7ª cumbre que hacen, y al final siempre acaban con una declaración que no va a ninguna parte. Pero oficialmente te siguen hablando de que quieren una nueva forma de relacionarse con África. Pero al final siempre la cabra siempre tira al monte. Pues yo un poco hilando con lo del control migratorio y la externalización de frontera, claro, cada vez estamos viendo más que las personas del sur global, vamos a decir, se les está privando un poco el derecho a la libertad de movimiento. Ya no voy a decir el derecho a migrar, sino a la libertad del movimiento. Y recientemente publicasteis un documental denunciando un poco la actuación policial en la frontera. ¿A qué se debe o qué se busca con tanto control de fronteras, tanta valla, tanta tecnología para que las fronteras sigan siendo lugar de deshumanización? A ver, primero tenemos que entender la estructura en la frontera. La frontera es un lugar de criba humana, donde se decide quién pasa y quién no. ¿Y cómo? Y no se puede disociar de una cuestión racial. Lo digo muchísimas veces. Dependiendo de cómo eres, cruzas una frontera de una manera u otra. Esto es una de las cuestiones que durante mucho tiempo se han hecho estudios sobre migración, hemos hablado prácticamente de todo, pero nos hemos alejado y no hemos querido tocar el tema de la frontera con la cuestión racial. Y esto ha hecho que los estudios siempre han quedado a media, le faltaba algo. Porque cuando empezamos ya a ponerle, vamos a decir, un toque o una visión racial a los estudios de migración y a los estudios de las fronteras, cierras los ojos, miras las fronteras del mundo, las fronteras más violentas, verás que ahí está esta cuestión, ¿no? Es decir, cuando se hacen los acuerdos de Schengen, se dice, vamos a abrir las fronteras entre nosotros, porque no podemos vivir encasillados, no podemos vivir enjaulados. Europa decide abrir fronteras entre ellos, pero militarizando las fronteras externas, creando una especie de búnker. Y luego, las personas que quieren migrar generalmente suelen ser personas de las excolonias. Y la colonización, una de las cuestiones de la colonización es que, primero, vienen y quitan las cosas, y segundo, la colonización haces de tu lugar de nacimiento un lugar de confinamiento para ti. Es decir, las personas del sur global están, condenados a estar confinados en esos lugares. Y la persona que decide salir de ese confinamiento es que está queriendo desafiar el sistema. Y si lo extrapolamos a la cuestión racial, al negro, por ejemplo, el negro se ha entendido históricamente que es alguien al que hay que disciplinar.
y de manera general la gente de las colonias. Sí. Son gente a la que hay que disciplinar. Ahora, si yo te digo que este es tu lugar de confinamiento y tú decides desafiarme para salir, ¿qué tengo que hacer? Pues recurrir a la disciplina. Durante la época de la esclavitud, ¿cómo se hacía? A través de los latigazos, porque se entendían que es cómo se tiene que disciplinar al negro. Y ahora el negro contemporáneo decide salir de su lugar de confinamiento, entonces se manda una forma, se crea una forma de guerra a nivel de la frontera, porque no lo podemos llamar de otra manera a la militarización de la frontera, porque entendemos que es el lugar donde se tienen que disciplinar a los que no han querido estar en su lugar de confinamiento. Esa misma práctica ya se hacía dentro de los propios territorios colonizados. Efectivamente. Porque había una ley de paz para que la gente negra, a entrar en un territorio de gente blanca, tenía que pedir un paz. Ahí está. Sí. En nuestra propia tierra teníamos que pedir un paz para entrar en una zona blanca. Pero ojo, claro, a día de hoy esto sigue presente, porque las políticas de externalización de fronteras, ¿qué dice? Que Europa, o sea, no hace falta que llegues a las costas de Europa para que Europa te diga que no vas a entrar. Es que Europa se desplaza hacia tu propio país a través de los sistemas de visados. Y luego en los países de tránsito, si has sorteado todo el tema del sistema de visado y has salido a pesar de esto, pues a través de los países de tránsitos también se crean una especie de fronteras invisibles, pero que están ahí, que te impiden salir. Es decir, el PAX que comentabas, que existía en la época de la colonización, no ha desaparecido, solamente que lo han modernizado a través de la externalización de fronteras, donde si sales de Camerún, no has conseguido visado y decides salir a través de otros países, pues vengo en pleno Sáhara, desierto del Sáhara, y creo muros invisibles a través de los acuerdos que se firman a través de la externalización de fronteras para impedir la llegada de las personas. Sí, y el caso claro sería un poco recientemente que España ha construido cárceles en Mauritania. Efectivamente. O sea, es un claro ejemplo de vamos a ir nosotros allí para regular este movimiento. El jardín que decía Borrell también, ¿no? Claro. El jardín hay que ir a la selva, ¿no? para ordenarlo, porque si no nos va a invadir. Yo creo que aquí también es algo, o sea, a mí me resulta algo llamativo, ¿no? Llamativo que puede obedecer a diferentes cuestiones, que yo creo que tú ya estás apuntando una, que era el tema de la selección. Pero últimamente no hacemos más que oír la cuestión del reto demográfico. Europa necesita jóvenes y los necesita ya, inmediatamente, de un modo urgente. Tenemos también la cuestión de que sabemos perfectamente que las personas migradas aportan a la economía. De hecho, podemos decir claramente que aportan bastante más, aportan un 10%, mientras que el gasto que ellos suponen no llega al 1%. También sabemos que este crecimiento que está teniendo España durante estos años, de alrededor del 2,5, 3 y tal, no sería sostenible sin el trabajo de las personas migradas, incluso desde un punto de vista egoísta. Entonces, resulta difícil entender por qué tanto impedimento. Ya has mencionado el tema de la disciplina, ¿no? Disciplinar, si yo te confino ahí, tú no puedes desobedecerme y hacer lo que yo... Pero creo que también puede estar la cuestión de la selección. Quiero que vengáis, pero quiero que venga aquel que yo haya elegido. O sea, ya ese extractivismo de materias que estamos viendo y que ya estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? El tema del coltán, el litio y todo esto, yo creo que esto ahora se está llevando a cabo también otra vez con las personas. Claro, es lo que, a ver, no es nada nuevo. Nicolas Sarkozy ya en el 2007 hablaba de inmigración choisie, que va a ser una inmigración selectiva. Igual que en la esclavitud. Efectivamente, en la esclavitud se llevaban a los más fuertes, pues ahora se van a llevar a los cocos más, digamos, brillantes de alguna manera. Pero aún así, claro, a mí cuando me dicen que quieren ordenar la migración,
La pregunta que me hago es, ¿quién ordena la migración cuando va del norte al sur? Efectivamente. Absolutamente nadie. Porque cuando empezamos a hablar de que vamos a ordenar la migración, porque ese es el discurso, ¿no? Cuando hablamos de una migración selectiva, una migración ordenada, son eufemismos que se utiliza, digamos, para esos fines políticos también que estamos viendo, ¿no? Tú cuando tienes un pasaporte francés o un pasaporte de un país de la Unión Europea, tienes acceso a muchísimos países africanos sin necesidad de visados. Entonces, ¿por qué cuando va a ser al revés empezamos a hablar de ordenar la migración, que vienen los bárbaros, hay como una especie de miedo? África son 1.400 millones de habitantes. A mí me gusta siempre decir que os quedéis tranquilos, que no va a haber una invasión africana, de verdad os lo digo. Son 1.400 millones de habitantes en 30 millones de kilómetros cuadrados, en 55 países. Ahora, si os digo de hacer la media de los que de manera recurrente llegan a través de la frontera sur, nos dan los números de lo que nos cuentan. Pero ese es digamos, el discurso que se ha establecido. Y luego, a mí me gusta siempre huir de hacer un análisis de las migraciones desde un punto de vista económico, Sí. porque volvemos a esa visión utilitarista de la persona migrante. No, es que tiene que venir desde los que dicen que hay que electrificar la valla para que no vengan, hasta los que dicen no, tienen que venir porque tienen que sustentar el sistema de pensiones. Y si no nos da la gana, ¿qué pasa? Claro. De sostener la economía. Sí. Si solamente queremos estar sin más. Porque es lo que pasa cuando la migración es del norte al sur. Tú no le preguntas a un francés que está en Senegal, oye, si no rindes económicamente te tienes que marchar. Es que ni siquiera te atreves a cuestionar su presencia. Es más, puede estar en Senegal, ni el gobierno senegalés sabe que está ahí. ¿Por qué? Pues porque no ha pasado por un sistema de pedir visado para que sepa quién ha entrado y quién ha salido. Sí. Y hablando de las fronteras, claro, se oye mucho el discurso desde Vox, digámoslo así, Ayuso, vamos, un poco en los medios de comunicación, y siempre que se hace el contradiscurso es como, ¿cómo los de Vox dicen esto? ¿Y qué hace la izquierda mientras tanto? Porque si va de antirracista, no hay partidos de izquierda diciendo, oye, no estamos a favor de mandar cada vez más el presupuesto a la militarización de la frontera, por ejemplo, que es un presupuesto público. Claro. Es que eso es un tema que da para mucho. Sí. Porque a mí me gusta decir siempre que me gusta a la gente que de frente te dice que no le gusta que tú estés aquí. Porque tú estratégicamente te puedes preparar para saber cómo te vas a enfrentar a esta persona. A otras personas que tú entiendes que están contigo y al final, a la hora de la verdad, no están. Los migrantes están desamparados. Yo lo digo muchas veces y últimamente lo estamos viendo mucho más en Europa. ¿Por qué? Por una cuestión puramente política. No son una masa de votos. Los migrantes no votan. La gran mayoría no votan. Entonces, ¿qué pasa? Pues se puede legislar violando sus derechos, sin pensar en ellos. Total, tampoco me toca. Yo soy de la izquierda, yo tengo mis privilegios. Claro, pero muchas veces no se cuestiona, o sea, se da por hecho que si eres de izquierda ya eres antirracista. Entonces, a mí me gustaría como indagar un poco ahí. Eso es el problema, eso es el problema. Yo lo digo muchas veces, a veces ponemos el foco y hablamos del auge de los discursos de odio, de la xenofobia, del racismo, porque es que últimamente en Europa basta con ser radicalmente racista, brutalmente islamófobo, xenófobo, y vas a tener premio a nivel de la sociedad civil, a través de los votos. Y cada elecciones nos muestra que cuanto más duro eres,
más premio vas a tener. Entonces, ¿qué hacen los que tienen posiciones más o menos suaves? Endurecen su posicionamiento político en tema de migración. Lo estamos viendo a nivel de la propia Unión Europea, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando esto se presenta así, hay una cuestión, es que las cuestiones que tienen que ver con la migración, y yo lo digo muchas veces, yo he estado en la más alta esfera a nivel político, no como político, sino asesorando y en espacios de decisiones, y he escuchado donde se decía, es que no vamos a hablar de este tema porque es que no da votos. Además nos traerá problemas si nos metemos en ese fregado. Nos traerá marrones, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y eso te dice mucho de cómo nos ven a las personas migrantes. Y vuelvo a decir, si no eres una masa de votos, en política es puro pragmatismo, el realismo político. Es decir, yo voy a lo que sé que sí me va a dar. Ahora bien, de cara a la galería, vamos a hacer actos, vamos a hacer eventos, salimos un poco, hacemos lo que yo llamo aquí, hay mucho tokenismo. Es decir, cuando decimos de legislar en políticas públicas para que por lo menos la gente viva de manera decente, las personas migrantes, o para erradicar lo que entendemos como un problema dentro de la sociedad, si es que lo consideramos un problema, que es el racismo, pues lo que hacemos es mover un poco esto. O darle un toque de color. ¿Dirías entonces que el electoralismo supone un límite a la política institucional a la hora de regular o legislar cuestiones de racismo, cuestiones de xenofobia? A ver, los decisores políticos legislan según lo que le pide la sociedad. Y si no lo hacen, se le castiga. Si no lo hacen, se le castiga. Es decir, hemos visto... ¿Se me oye? Pásale. Hemos visto donde cuando no se ha legislado a favor de algo, ha habido un castigo y luego han corregido. Porque es así, el juego político es así. El electorado, y lo digo muchas veces, la sociedad sí tiene poder. Es más, para ciertos temas sociales no hace falta ni que les digan, hay que salir a manifestarse. No, la gente sale, aunque no haya convocatoria. Cuando se trata de un tema que sientes que te toca, sales. Y ahora la pregunta es, ¿la gente siente de verdad que esos temas les toca? Claramente no. Claramente no. Esa es la pregunta que yo siempre suelo lanzar. Vale, aprovechando el tema que hablabas de votos, hablabas de una... Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tienes para que las mujeres llegaran a los puestos políticos y que tuvieran un mayor número en la política? Hubo unas cuotas que tuvieron que darse, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Política de cuotas. Vale, para gente racializada, ¿tú crees que esas políticas podían favorecer? ¿Qué opinas? Políticas de cuotas para la gente racializada. A ver. Y la siguiente es si esas cuotas podían también beneficiarse la gente de derecha, la gente racializada, pero de derechas. ¿Qué opinas? A ver, voy a volver un poco para cerrar lo que comentaba antes en relación al auge ese que se comentaban de los discursos de odio y todo esto. Yo la pregunta que hago siempre a la izquierda es ¿qué proponen? ¿Cuál es la propuesta? Yo he tenido reuniones con partidos donde es que les hace una sola pregunta de qué proponen, porque al final sí, está bien señalar, y señalamos prácticamente todos los días, y señalamos de una forma que hace ver como que esa gente que estamos viendo ahora son los que han inventado el racismo. No, es que es un problema dentro de la sociedad que lleva muchísimo tiempo. Vale, la pregunta es, ¿qué proponen?
los que entendemos como aliados cuál es la propuesta. Porque no proponemos y señalamos y nos confortamos en esa posición de señalar una y otra vez, y al final pues seguramente acaba desgastando también a la gente. Volviendo a la pregunta, la política de las cotas. La política de las cotas puede funcionar si viene acompañada de medidas, porque reales, concretas. De nada sirve que se haga políticas de las cotas. En Sudáfrica, después del apartheid, se puso en marcha políticas de cotas, pero si no cambia lo estructural, claro, dependiendo del código postal donde vives, donde te hayas nacido, te hayas criado, pues hay un futuro que te espera sí o sí. Que dejemos de lado eso de la meritocracia, algo que yo personalmente, algo a lo que no creo. Lo hemos visto en Sudáfrica. Después del apartheid se dijo, vale, se va a aplicar una política de cuota, por lo menos se va a igualar, digamos, esa desigualdad estructural que ha habido siempre. Pero ¿qué pasa? Si la economía sigue en manos de los de siempre, las tierras siguen en manos de los de siempre, tú puedes hacer las políticas de cotas que quieras a nivel de universidad, a nivel de no sé qué, no sé cuándo, pero al final, si lo estructural no se cambia, es difícil que lleguemos a esto. ¿Por qué funcionan a veces las políticas de género? Porque se cambia lo estructural. Aunque esté el tema de las cotas o los incentivos o no sé qué, no sé cuánto, lo estructural, la estructura, hay un cambio que se ve a nivel del... Sí. Sí, para que cambie lo estructural, para que hubo ese cambio, es porque hubo mujeres dentro de esas instituciones. Pero si tú cambias lo que es la estructura del sistema, de las políticas públicas, es que no hace falta ni siquiera, o sea, es algo que se hace. Es más, en Europa, en el caso de España, no lo sé, pero en Francia está prohibido, por ejemplo, hacer estudios en términos raciales. Si no haces estudios en términos raciales, ¿cómo vas a ver la desigualdad racial? Porque si tú quieres ver realmente si hay una brecha salarial, no vas a hacer un estudio en tema de género. Si quieres ver una brecha salarial donde hay, los estudios no pueden estar basados solamente en estudiar a los seres humanos que viven en la sociedad. No, tú estudias hombres y mujeres, o sea, si es lo que realmente quieres ver. A partir de ahí puedes hacer políticas que realmente te dicen dónde está, digamos, esa brecha. Pero si ya de entrada impides que se haga estudios en términos raciales, es que no. Lo mismo pasó durante el COVID. Si hubiese unos estudios raciales, hubiésemos sabido realmente a quiénes afectó más, digamos, el COVID en términos de desigualdad, lo hubiésemos visto. Porque para la desigualdad sí que se hace ese tipo de... Pero que vayamos un paso más y hagamos ese tipo de estudios, a partir de ese momento, con los datos disgregados, es factible que se haga unas políticas públicas, que se legisle para poder equilibrar esa balanza, ¿no? Y a partir de ese momento, pues por supuesto, una de las medidas, es decir, la política de las cotas es una de las medidas que se puede poner en marcha para ese tipo de cosas. Pero yo no creo que sea... y eso también es lo que muchas veces se ha hecho, ¿no? Cuando se habla de la desigualdad, lo primero que le sale a hacer es pensar en una política de cotas que al final está ahí, pero como lo estructural sigue creando esa brecha, pues las leyes que hablan de las cotas pues no se respetan. Lo vemos también en políticas de género. ¿Está esa política? Sí, pero ¿realmente se respeta?
Yo Hombre, tengo mis dudas hasta ese estos cambios, desde luego, sin poder no se dan. No, si no tienes poder, no va a haber cambio, nadie va a venir a regalarte y va a decirte, mira, aquí tienes estos derechos, voy a dejar de utilizar mis privilegios para que tú puedas tener... Hombre, desde luego que no se va a dar, no se va a dar. Pero yo lo que pretendía decir también es esos referentes, ¿no?, dentro de esa propia política, no siempre a veces son referentes, porque tenemos referentes de partidos de derecha que para mí, o para la mayoría de la gente racializada, no representan, ¿no? A ver, eso es otra. Yo creo que debemos entendernos a las personas migrantes y a las personas racializadas. No me gusta mucho esta palabra, pero bueno. Como un grupo, no nos tenemos que entender como un grupo homogéneo. Es decir, sí, puede haber gente de derecha, puede haber gente de izquierdas. Es más, en nuestra idiosincrasia, en África, eso de izquierda-derecha no tiene cabida. Entonces, se habla más en términos de aquí, ¿no? Entonces, por eso muchas veces digo que sí, es verdad que existen, digamos, gente de todo, y debemos aceptarlo también, ¿no? Para no vernos también como un grupo monocolor, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que marcará la diferencia, evidentemente, es la visión que tenemos de la lucha que llevamos a cabo, ¿no? Porque muchas veces en los Estados Unidos la mayoría de la gente que ha votado a Donald Trump son gente migrantes, curiosamente, ¿no? Y en Europa también estamos viendo esa tendencia de gente migrantes, pues con tendencias a seguir a formaciones que directamente están en contra de las políticas migratorias humanas. Es esa política, es esa visión de que el primero que llega antes quita la escalera para que los otros no puedan llegar, ¿no? Eso también es algo que se tiene que entender como algo humano. Somos una especie humana con nuestras diferencias, y yo, desde mi punto de vista, evidentemente, el tema de los referentes, yo digo siempre que hay que mirar más lo que hace la persona, no lo que es la persona, si miramos desde ese punto de vista. ¿Por qué? En el Reino Unido, la que es jefa del partido de derecha es una Kemi, es una chica de origen nigeriano, cuyos padres han migrado a Nigeria, y es la persona que más discurso radical tiene contra la población migrante. Entonces, ¿esa persona me puede representar a mí? Pues lo dudo mucho, ¿no? Por eso digo que muchas veces es más lo que haces, no lo que eres, sobre todo cuando hablamos un poco en Yo creo que Fanon habló de eso, ¿no? ¿Cómo? De esa postura del esclavo, ¿no? Sí, Fanon hablaba del esclavo de la casa. Esclavo de la casa. Y el no está esclavo muy lejos de realmente esa y el postura que esclavo toma mucha del gente campo. racializada cuando tiene ese poder de mano, ¿no? Claro, él decía que el esclavo de la casa es aquel esclavo que cuando le duele la cabeza al a su amo, dice, nos duele la cabeza. Si se quema la casa del amo, dice, se ha quemado nuestra casa. Pero él nunca va a entrar en la casa, está en el pasillo. Cuando comen el resto, se lo dan. Y o sea, en Piel Negra, Máscara Blanca, o sea, Fanon lo explica tan bien para entender también la mente muchas veces del colonizado, y lo vemos que es algo que está de actualidad. Hablando de referentes, yo creo que tenemos que empezar a cerrar ya. Cerrando, sí, que justo iba a decir que nos recomendaras algún libro, porque en el podcast solemos decir, pero bueno, ya que habéis mencionado a Fanon y habéis mencionado el libro de Máscaras Negras, sí, Máscaras Blancas. El ejemplo ese que estaban poniendo, yo creo que era de Malcolm X. El Vale. del negro de casa y el negro de campo. Sí, también de la Es Malcolm película X, y así tal. que otro referente. Se nos ha quedado un tema muy importante. Tú has comentado antes de la nueva generación africana, ese contagio, ese panafricanista, ¿no?
3 palabras. ¿Cómo definirías ahora la nueva, la revolución que llama la revolución de las boinas que se está sucediendo? Solo 3 palabras. En Sudáfrica. Solo Perdón, en la zona de Sahel. A ver, la nueva generación africana es desacomplejada, valiente y la tercera palabra la voy a decir como una frase, que es la que tiende a decir que nada volverá a ser como antes. Y yo creo que esto dice mucho de la visión actual que tiene la nueva generación africana. ¿Nos recomendarías un libro con el que podamos entender un poquito mejor África? Y vamos terminando, por favor, sí. chicos, que os habéis motivado en el último momento. Tony, que te veo. Tony ya no puede hablar. Seguramente que la gente se quedaría aquí otras 2 horas. ¿A que sí? Un libro. O 2. Dos. Con el tuyo 3, el segundo, ¿no? No, el mío no lo voy a... Bueno, lo recomiendo, ¿por qué no? Sí. La luna está en Duala. La luna está en Duala, sí. El libro de Yves Mundimbe, la invención de África. Es muy bueno, buenísimo. Y luego la Biblia o el Corán, para mí es Naciones Negras y Culturas, de Cheikh Anta Diop. Sí. Ese libro, es verdad que es un libro que no es un libro para principiantes, pero también se puede acercar, porque te da una perspectiva de África mucho antes de la llegada de la colonización. No empezó cuando llegaron los colonizadores de África. ¿Cómo? Que no empezó con la esclavización o cuando... Claro, no. como la gente tiende a pensar que nuestra historia empezó cuando el hombre blanco llegó a África. No. Ese de Naciones Negras y Culturas de Cheikh Anta Diop, la verdad que es un libro que recomiendo muchísimo. Vale, pues muchas gracias por venir. La verdad es que ha sido un placer. Y también pues gracias a todas las personas que habéis venido. Mila esker etortzeagatik eta bueno, nos vemos en YouTube y muchísimas gracias. Agur. Un aplauso para Eskerrik asko.